Buenos días, amada iglesia. Centro Cristiano Tizayuca, es un honor para nosotros estar delante de esta congregación tan bella, en la cual es dirigida por sus pastores Niño, los cuales nos hicieron una invitación y aceptamos con mucho gusto. Nosotros somos pastores de la Iglesia Cristiana Valle Dorado, mi esposa Mari Campuzano y un servidor Javier Sánchez, para que nos ubiquen quiénes somos. ¿Y qué le parece que nos unimos este día tan especial del Señor? ¿Le parece? Aquellos que acostumbran a anotar en sus cuadernos, todo eso pues es el momento, saque su cuaderno, su pluma, su Biblia en mano y anote el nombre del tema. Dios tiene un llamado y promesa de liberación. Dios tiene un llamado y promesa de liberación. Rápidamente yo quiero que me acompañe a Colosenses 1:16, que dice así la Escritura, Colosenses 1:16. Porque todo, absolutamente todo, dice la Biblia, en el cielo, en la tierra, visible e invisible, todo comenzó con Él, o sea, con Dios, y para los propósitos de Dios. Eso tenemos que entenderlo, es para los propósitos de Dios. Tú tienes existencia, yo tengo existencia, este mundo tiene existencia para los propósitos de Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder estar unidos como iglesia, edificándonos unos a otros para entender mejor tu palabra. Afirma, Padre, nuestra fe en cada uno de nuestros corazones para poder tener y hacer que se cumpla ese llamado, esa promesa en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Fíjense, en 1 Timoteo 1:5, yo quiero que me acompañe a 1 Timoteo 1:5, en su parte A. En la Nueva Traducción Viviente, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice así. Si estamos hablando en la cita de Colosenses 1:16 de que, y para los propósitos de Dios, vea lo que dice aquí en 1 Timoteo 1:5. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes, fíjese, el propósito de la instrucción de Dios, es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, así dice la palabra. Entonces podemos empezar a analizar que otro de los propósitos de Dios es un corazón puro, de una conciencia limpia y una fe sincera. Tremendos conceptos que usa aquí el Señor. El propósito, el amor, un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. Entonces podemos entender varias cosas que vamos a ir aplicando ahorita conforme avance el tema. Y entonces dice, propósito, amor, corazón puro, conciencia, dice aquí, una conciencia limpia. ¿Sabe qué significa conciencia? La palabra con es el prefijo con donde da valor a la palabra. Con. Y ciencia quiere decir saber. Entonces cuando dice, si pegamos esas dos palabras, dice conciencia es con una sabiduría limpia, es lo que está diciendo aquí, y de una fe sincera, una fe auténtica, es lo que dice la Escritura. La Escritura tiene miles de promesas, un llamado, una sola liberación que ya tuvimos cada uno de nosotros al acercarnos a Jesús por medio de Cristo, y eso fue lo que se cumplió en nuestras vidas. Dicho en la palabra, se cumplió en nosotros. Dios nos ha dado promesas, una herencia indescriptible que guardamos con fe, o que deberíamos guardar con fe. Hoy estudiaremos un pasaje de la Biblia que se encuentra en Génesis 15:1. 15:1, así que vaya a ella. Génesis 15:1. Aquí está hablando el Señor de el relato de todo lo que le pasó a Abraham en esta parte. Si nosotros podemos ver el entorno de esta cita bíblica que vamos a ver, podemos ver que hacia atrás demuestra Abraham que tuvo muchas confusiones, muchas ideas, muchos pensamientos en su cabeza. Y si usted lee las citas que antes de Génesis 15, se va a dar cuenta que efectivamente Abraham tenía dudas, tenía un doble pensamiento, tenía muchas cosas. Vamos a la cita. Génesis 15:1. Se la voy a leer completa, vamos a leer del 1 al 15, y ahorita vamos a ir analizando poco a poco esta palabra del Señor. Dice así, Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, primer punto le dice, no temas, no temas, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremaneramente grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham,
Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahí está una promesa. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Vean lo que le dice el Señor, pues ¿quién puede contar eso, verdad? Si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí hay un punto importante que quiero que aprendas. Él tuvo la fe en el Señor y le fue contado por justicia. Así que tu fe te va a justificar. Eso tenlo en tu corazón. Y creyó Jehová, tuvo fe en Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Le dice, ¿en qué conoceré que he de heredar? Fíjense cómo él siempre pensaba en muchas cosas. Bueno, ¿cómo va a suceder esto? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y lo tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso a cada animal enfrente una de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves, fíjense aquí, pongan atención, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, las quitaba. Mas a la caída del sol, esto es tremendo, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor, una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimido por 400 años, cosa que se cumplió. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, o sea, iba a tomar cartas en el asunto del Señor. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ahí está una promesa que yo creo que todos quisiéramos, ser sepultados en buena vejez. Vamos a estudiar un poquito la escritura de todo lo que dice esta palabra y poco a poquito para entender cómo todos tenemos un llamado. Quiero que entiendas, en la Biblia no lo menciona así específicamente, pero nosotros lo hemos entendido como pastores, predicadores, todo eso, que hay 3 tipos de llamado. El primer llamado es el llamado general, en donde Dios llama a todo el mundo a que vengan y le conozcan y todo eso. Y fue lo que nos pasó en todas las congregaciones, en todo el mundo. Entonces, general. El segundo llamado es el llamado específico. Es cuando tú ya empiezas a servir en la iglesia como ujier, en alabanza, en damas, en niños, yo no sé. Cualquier ministerio. Ese es el llamado específico. Pero viene un tercer llamado, que es el llamado especial. Es el que hace ese llamado, es especial porque lo hace a personas donde van a llevar uno de los 5 ministerios que van a sostener a la iglesia. ¿Sí? Pastores, maestros, profetas, evangelistas y apóstoles. ¿Sí? Entonces, ese es el llamado especial. Y nosotros tenemos que comprender el llamado que tiene Dios hacia nosotros. Quiero hacerte recordar que Abraham lo sacó de Ur de los Caldeos, en donde su propia prole, o sea, su gente, su familia, se dedicaba a ser dioses, de acera, de todo eso. Y de ahí lo sacó el Señor, de eso el llamado. Yo me pongo a pensar este tipo de sucesos y me pongo a pensar que después de que él tenía toda su fe puesta en otras cosas, en figuras, en otros dioses, de repente Dios lo saca de ahí, como fue el caso mío, por decirles así, y el caso tuyo tal vez, de quitar esa fe que teníamos en ídolos y todo, y traernos a la presencia de Él. Y fue lo que pasó, o le pasó a Abraham. Quiero hacer énfasis en otro verso, en el verso 17, dice, y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales, divididos. Pasaba una como antorcha de fuego, dice, entre la mitad de los animales, ¿sí? Que estaban divididos. Eso se llama la ofrenda que le ofreces a Dios. Y yo quiero que pongas atención en esto. Esa ofrenda que se le da a Dios se llama corbán. Corbán. En hebreo se llama corbán. Y quiero que sepas lo que significa esto. Cuando tú das esa ofrenda, dice que corbán significa venir a Dios, venir a Dios, venir a Dios. Es lo que te está diciendo el Señor, ven a mí. Otro concepto es hacer sagrado algo. Por eso nosotros tenemos que santificarnos.
Tú mismo tienes que, tu cuerpo, todo lo que tú eres, tiene que ser una ofrenda grata delante de los ojos de Dios. Entonces, esa palabra de corbán, cuando ve el fuego es corbán, que pasaron entre los dos animales, significa venir a Dios o hacer algo sagrado. Bien, en aquel día Jehová hizo pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y bueno, ahí está una promesa grandísima que le da, en la cual yo no sé si sepas, pero palestinos y judíos ahorita están en tremendo problema por eso, cuando esa tierra fue heredada por el mismo Dios. Eso es lo que ellos justifican siempre. Una vida que tú y yo hemos vivido, cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús pasamos por lo mismo. Si recuerdas ese primer encuentro maravilloso con el Señor, esa nueva vida a la que tú llegaste o llegamos a nosotros, nos trajo un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Es decir, ese corbán es venir a Dios, ir a Dios. Ese corbán es venir a Dios y estar delante de la presencia de Dios, porque ahora somos santos. Y que no se te quede en la boca o que te prohíban decir que tú eres santo, porque la palabra santo significa apartado del pecado. Por eso tú eres un santo. Yo soy santo, ¿sí? Entonces, pero la pregunta en sí es, antes de entrar a poder desmenuzar la palabra que hoy vamos a ver, la pregunta en sí, ¿has entendido lo que es el nuevo nacimiento en tu vida? ¿Lo has entendido de verdad? La palabra dice que cuando una persona nace de nuevo, su espíritu nace de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, lo que nace es su espíritu, pero su alma no. Nosotros tenemos que trabajar en nuestra alma. Y ahí es donde vamos a hacer énfasis en el por qué actuaba o decía todo lo que decía Abraham. La palabra es muy clara, el espíritu y el alma son cosas muy diferentes, muy diferentes. Mucha gente los confunde, mas son muy diferentes. No vamos a hablar de esto ahorita, pero lo menciono ¿para qué? Para que podamos entender todo lo que decía Abraham en este pasaje bíblico. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hace en nosotros el nuevo nacimiento? ¿Qué hace en nosotros un nuevo nacimiento? Bueno, lo que hace el nuevo nacimiento en ti, o debería ser, o tendríamos que estar conscientes de lo que debería de ser, es nos dar la posibilidad de comunicarnos con Dios. Nos da la posibilidad de comunicarnos con Dios. Nos permite conocerlo a Él y a su voluntad. Nos da habilidad de ser verdaderos adoradores. Y nos da la habilidad de ser verdaderos adoradores. Si algo le puede ser grato a Dios, es que lo adores. Es que lo adores. Abraham experimentó todo esto al aceptar a Jehová como Dios. Acuérdense, por su fe fue justificado. Y eso fue mucho antes de que él ofreciera a Isaac. Si se acuerda que también ahí lo justifica el Señor. ¿Sí? Entonces, aquí dice, menciona Abraham el hecho de que viene y acepta al Señor como su Dios y fue justificado, su fe fue justificada. En este pasaje de Génesis menciona a Dios y le habla a Abraham algo y le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. No temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Yo creo que en este tiempo nosotros tendríamos que ver si realmente nosotros estamos creyendo en Dios, que sea nuestro escudo y nuestro galardón. Él le dijo a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. En otras citas, después en el Nuevo Testamento, Dios confirma que eso también es para nosotros y al final lo vamos a ver. Si usted va a anteriores versículos, pues como le dije, vemos confuso y con miedo a Abraham y con un doble pensamiento, que aquí yo quiero hacer énfasis en eso el día de hoy. Y en el lugar de confiar en Dios, le muestra su confusión, es decir, no sé qué hacer, me darás un hijo o no me lo darás. No sé, tantas cosas que vienen a nuestra mente cuando algo no está bien. Por eso yo siempre le digo a la congregación que a veces confundimos lo bueno y lo malo. A veces confundimos los propósitos de Dios. Y ahorita vamos a ver algo muy padre que es el propósito de Dios. En lugar de confiar en Dios, como le dije, hay confusión en cada uno de nosotros. No sé si sabías, pero el doble ánimo es causa de todo fracaso. El doble ánimo es causa de todo fracaso. Es decir, vemos el ejemplo de Abraham, pero podemos poner a Moisés, podemos poner a diferentes profetas de la Biblia, diferentes patriarcas, y todos, porque eran seres humanos, caían en ello. El mismo apóstol Pablo, ¿qué decía?
Maldito de mí que vivo en la carne. El mismo apóstol confiesa, ahora me doy cuenta que vive una ley, que es la ley de pecado que vive en mí. Lo decía el apóstol Pablo. Entonces, tenemos que entender todos esos conceptos porque quiero que sepas algo, ¿sí? Tú tienes que estar siempre en un estado espiritual pleno, en la plenitud de Cristo, en la plenitud de Dios, para que todo pueda suceder en tu vida. Otro día podríamos platicar de eso, pero es algo tremendo lo que te acabo de decir, ¿sí? Tu estado espiritual es el que tiene que decir, dictar las cosas si estás bien o no delante de Dios. Entonces decía, ¿sí? Que el doble ánimo es causa de todo fracaso. En Primera de Reyes 18:21, en Primera de Reyes 18:21 dice así el profeta Elías, hablándole al pueblo, porque él ya estaba harto de lo que hacía el pueblo. Y fíjese lo que dice el profeta Elías en Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Y si Jehová es Dios, seguidle, y si va él, id en pos de él. El pueblo, dice la palabra, no respondió. Es decir, tenía dudas, tenía un doble pensamiento. Y en ese momento que les estaba diciendo que hasta cuándo iban a claudicar en dos pensamientos, confirmaba nuevamente ahí, porque el pueblo se quedó callado, no dijo palabra alguna, estaba confirmando el profeta Elías que era una gran verdad que tenían dos pensamientos, doble ánimo. Y como te dije, un doble ánimo, un doble pensamiento es sinónimo de fracaso, es sinónimo de fracaso. El doble ánimo es tener dos pensamientos. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y de ahí por eso te digo que te lleva al fracaso. Te va a llevar al fracaso. Porque ese hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Dónde está Santiago 1:8? Santiago 1:8. Y ahí lo puedes empezar a ver. Estoy metiéndote para que puedas entender cómo Abraham pensaba así o por qué Abraham pensaba así. Como dije, el doble ánimo es dos pensamientos. El doble ánimo te mantiene inseguro y te ata a tus experiencias traumáticas del pasado. ¿No lo sabías? Te lo explico entonces. El doble ánimo te mantiene inseguro. Yo no conozco una persona que tenga doble ánimo, que tenga dos pensamientos y que camine en seguridad en este planeta Tierra. No lo conozco. Porque la persona que pasa por eso tiene dos pensamientos y tiene un doble ánimo. Y la Biblia dice, como dije, ¿no? Que quien es inconstante en sus caminos, pues, quien tiene doble ánimo va a ser inconstante en sus caminos. Así que el doble ánimo te mantiene inseguro y te ata, escucha bien, a tus experiencias traumáticas del pasado. ¿Pero qué tiene que ver mi pasado? Pues cuando tú tienes doble ánimo, escúchame bien esto, cuando tú tienes doble ánimo es porque vives el pasado, es porque te estás basando en esas experiencias del pasado, porque te estás basando en lo que tú apartarías en tu mente en el pasado, y entonces esto es lo que te provoca una duda, un doble ánimo, un doble ánimo. Experiencias traumáticas, yo no sé si lo sabías, pero hoy lo estás aprendiendo. El doble ánimo te quita tu gozo. Cuando nosotros tenemos dos pensamientos en nuestro corazón, cuando nosotros tenemos duda en lo que vamos a hacer, en la toma de decisiones, que la toma de decisiones tiene que ser bien conceptuada, bien analizada, porque esa es la parte donde tú vas a caminar conforme a lo que dice la palabra o la parte en que vas a caminar conforme dice el mundo. Eso me queda muy claro. El doble ánimo te quita el gozo. La palabra dice que el gozo es un estado espiritual. El gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo, acuérdense que son 9, ¿sí? Pero dice que el gozo es un estado espiritual, donde su fuente es que viva en ti el Espíritu Santo. La fuente entonces para que tengas gozo es el Espíritu Santo, porque al tener yo gozo en mi corazón es porque habita en mí el Espíritu Santo, ¿sí? Y es un estado espiritual donde estoy lleno de fuerza y de poder, pero de la promesa de Dios, de las cosas que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un doble ánimo, un doble pensamiento, el gozo se va. Y esa fuente en la que yo confiaba, o si simplemente no habita en ti la presencia de Dios, entonces empezamos a perder fuerza y poder en nuestras vidas. Quiero que aprendas algo. El primer libro de la Biblia se llama Génesis. En hebreo, Bereshit. Es Génesis, Bereshit. Y Bereshit o Génesis, usted lo conoce, que significa en el principio. Yo lo conozco como el principio, pero bueno, en el principio. Y viene de la raíz Berosh. Génesis viene de Bereshit y viene de la raíz Berosh,
que significa dentro de, o sea, dentro de tu cabeza, dentro de ti. Dicho de otra manera, Génesis podría entenderse así: dentro de la cabeza está todo principio. Dentro de la cabeza está todo principio. Es decir, que dentro de tu cabeza está todo principio en el cual tú puedes ser enseñado o quitado de tu vida y o tener éxito o tener fracaso en tu vida, porque todo está dentro de tu cabeza. Dentro de la cabeza está todo principio. Ponga atención. Entonces Génesis, que es el primer libro, desde ahí te da la indicación el Señor que los pensamientos para el Señor o tus pensamientos son muy importantes. Lo que tú piensas, lo que tú traes dentro de la cabeza, para el Señor son muy importantes. Y te lo dice desde el primer libro, Génesis, Bereshit. Increíble, pero es cierto. Abraham nos muestra con su vida que tú y yo somos iguales, con los mismos errores, las mismas virtudes, y podíamos pensar mil cosas más. Dice Abraham, no me has dado prole, ¿qué será de mí? ¿Quién será mi heredero? Otra vez dudando. Si en las citas pasadas, anteriores, ya habíamos visto que había sido justificado por fe, entonces, ¿por qué no creía Dios en ello? Señor, tú me puedes dar todo lo que yo desee en esta vida. Pero le dice, se atreve a decirle, no me has dado prole, ¿qué será de mí? ¿Quién será mi heredero? Pensando en circunstancias que son las que pueden darte preocupaciones a tu vida. Si sabes que las circunstancias en las que vives te dan preocupaciones, o afirmas tu fe, una de dos. Bueno, la Biblia habla de preocupaciones que vienen a ser también un estado espiritual. También es un estado espiritual, las preocupaciones, eso me queda claro. Las preocupaciones vienen por las circunstancias que vivimos. Ahora escucha bien. Las preocupaciones generalmente se traducen como afán y ansiedad. Toda preocupación se traduce como afán y ansiedad. Así lo traduce la Biblia. Y Dios revela que las preocupaciones son falta total de fe. Las preocupaciones, si me oíste, son falta total de fe. Es decir, que si tú te empiezas a preocupar por lo que está sucediendo y por lo que vendrá y todo eso, es una falsa total de fe. Porque si creemos en Dios, creámosle a Dios. Creámosle en su palabra. Yo siempre lo he dicho, ¿sí? Yo les he enseñado acá en la iglesia en Valladolid, les digo, la palabra emuná en hebreo significa fe. Pero emuná no nada más significa fe, sino significa una fe auténtica, una fe obediente. Es decir, si crees en Dios, créele a Dios. Por eso es que es tan importante este concepto. Entonces, como dije, las preocupaciones generalmente se traducen como afán y ansiedad. Y Dios revela que las preocupaciones son falta total de fe. Y por si fuera poco, la Biblia nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces te traduzco. Si tú estás preocupado por el más mínimo detalle que está sucediendo en este tiempo en el mundo, ¿sí? Estás perdiendo tu fe. Pero dice la palabra que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, fíjate lo que está pasando. Pierdes tu relación con Dios en una preocupación, te estás afanando, hay ansiedad, ¿sí? Es una total falta de fe y es pecado delante de Dios. Y tú dices, ¿tanto, hermano, nada más por preocuparme? Sí, porque te pregunto, ¿en quién estás confiando? Si Abraham le había dicho, creo en ti, Señor, y fue justificado por ello, entonces nosotros creamos en Dios. Le he dicho a la iglesia muchas veces, y te lo digo a ti, iglesia, también, ¿sí? Es el tiempo, este tiempo que estamos viviendo, es el tiempo donde la iglesia cristiana está siendo enfrentada a su fe, como jamás en toda la historia, aún en el tiempo de Abraham, aún en el tiempo de Moisés, el que me menciones, el mismo tiempo del Señor Jesucristo. Todo es el tiempo donde estamos enfrentando nuestra fe y vamos a enfrentar todavía más cosas, quiero decirte, pero aquí lo único que podemos hacer es confiar en Dios, es confiar en Dios, es confiar en Dios. No en las preocupaciones, no en las circunstancias, sino en Dios. Proverbios 23, 7 dice, por lo cual en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Por lo cual en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Yo no sé si sabías, pero piensas con la cabeza, piensas con el corazón y piensas con los intestinos. 40,000 millones de neuronas en la cabeza, 60 me parece en el corazón y como otras 40 en los intestinos. Es decir, que tenemos neuronas en todo el cuerpo. Por eso, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Pensamiento en el corazón. Si no pensamos en el corazón, con el corazón. Sí hay neuronas en el corazón. Tal es él.
¿sí? Por eso cuando tú te enamoras de una persona, ¿a poco te enamoraste de la persona y sentías, ay, que la cabeza te hacía así, pum, pum? No, lo que te hacía era el corazón, te hacía así, porque también hay neuronas ahí, ¿sí? Entonces, dice así la palabra, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, lo que él piensa lo baja al corazón y cuando se arraiga algo malo delante de Dios y en su corazón, es por eso es que él va a hablar y él va a ser así por lo que piensa. Dios sigue hablando con Abraham y le dice, mira las estrellas si las puedes contar. Y aquí viene una promesa de Dios. Se cumple al hacer la voluntad y el propósito de Dios. ¿Sí? Dijo, ve las estrellas, eso sí las puedes contar. Así será tu descendencia. Y hoy te dice el Señor, yo te voy a llenar de bendiciones a ti, a tu familia y a todo lo que eres tú y a toda tu descendencia si tú crees en lo que yo te estoy diciendo. Si tú dices que soy tu Dios, entonces créeme en lo que dice mi palabra. Y yo creo que hoy es fuerte, es duro en este día tan especial que es Viernes Santo, el poder entender este concepto que Dios nos está diciendo. Ahora, ¿es una promesa de Dios? Sí, porque le dijo, vas a tener una descendencia enorme. Y yo creo que yo también he tenido esa descendencia enorme, porque mi familia son mis 3 hijos y mi esposa y yo. Esa es mi familia y eso tienes que entenderlo. No es mi papá, no es mi mamá, ni mis primos, ni mis hermanos, no. Mi familia son mi esposa y mis hijos, o mis hijas. Yo solo tengo hijos, ¿sí? Porque hay personas que confunden hasta esos conceptos, ¿sí? Ahora, la voluntad del hombre, hay que ver qué hay en la voluntad del hombre. ¿Y sabes qué? Se divide en 5 conceptos. Ahí te va, apréndetelo. Deseo, intención, deseo, intención, la intención viene del corazón, elección, que te dije que toma decisiones a diario, decisiones y propósito. Te lo repito, deseo, intención, elección, decisión y propósito. Eso es lo que maneja el hombre en la voluntad que Dios nos dio. ¿Sí? Es aquí donde se originan las decisiones, las intenciones, los propósitos y los deseos en el ser humano. Hacer siempre lo que queremos es la esencia de la rebelión. Por eso nosotros que tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces busquemos las cosas de Dios, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que yo sé. Todo eso no es nada delante de Dios. Y yo lo he aprendido duramente en la vida, duramente. Hacer siempre lo que queremos es la esencia de la rebelión. Cuando un creyente no renueva su voluntad, siempre va a querer satisfacer los deseos de la carne. Siempre, eso me queda claro. Ahora te voy a decir algo, ¿sí? Abraham, en ese momento, él quebrantó su voluntad ante Dios, le dijo, yo te sigo donde sea, Señor. A pesar de todas las cosas que traía en su mente, a pesar de todo lo que él era, él dijo, yo te voy a seguir, yo creo en ti. Lo sacó de su tierra, lo sacó de su parentela, yo te sigo donde tú me digas, Señor, y eso es lo que tenemos que hacer. Quebrantar nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios y entregó su voluntad como lo hiciste tú o como lo estamos haciendo nosotros. ¿Cómo se entrega la voluntad ante Dios? Pues lo demostró Abraham. Le dijo, creo en ti, ¿sí? Y le fue justificado perfecto. Pero ¿cómo se quebranta una voluntad en la cual todavía no se ha confirmado bien o no ha sido afirmada la fe en ti? Rindiéndola, rinde tu voluntad, quebrantando tu voluntad y vaciando de tu voluntad todas las cosas que son contrarias a la palabra y llenándola de la palabra y de la voluntad de Dios. Es así como nosotros empezamos a caminar en la voluntad de Dios, quebrantando, rindiendo, vaciando nuestra voluntad y llenándola con palabra y la voluntad de Dios. Abraham preguntó, ¿cómo saber cómo heredaré la tierra? Todavía tenía dudas. A ver, Señor, ya me dijiste que voy a heredar muchas cosas y mi descendencia, pero ¿cómo saber eso? Es como si tú me dijeras ahorita, yo te bendigo, yo sé que Dios te va a multiplicar tu trabajo y tu parentela y tú me dices, ¿y cómo sé eso? Bueno, yo te lo estoy diciendo en el nombre de Jesús. Y tú dices, no, pues a mí demuéstramelo. Y fue lo que le dijo aquí Abraham. ¿Cómo heredaré la tierra que me estás diciendo? Precisamente como todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Creyéndole a Dios. Dios enseguida le pide que haga una ofrenda con animales. Entonces le dice, ¿cómo sabré? Le dice, bueno, ¿qué?
haz una ofrenda y te voy a demostrar lo que va a pasar en esa ofrenda. Y entonces viene la promesa de lo que estamos hablando y viene la liberación de lo que tú eres actualmente. Fue lo que le dijo Abraham, casi, dicho en otras palabras. Y entonces Dios le pide que haga una ofrenda. A esto la Biblia, como vimos, se llama Corbán. En hebreo es una ofrenda, un holocausto, que significa venir a Dios y también hacer algo sagrado. Y también significa redimir, remisión. Entonces, él vio todo lo que pasó. ¿Sí? Dios está pidiéndote que vengas a su reino, traducido como gobierno, que vengas a su reino, ¿sí? Que vengas al reino de Dios, o al gobierno de Dios. Lo dice en el Padre Nuestro, menciona, venga a nuestro reino o gobierno y hágase tu voluntad. Es decir, que seamos gobernados por lo que dice Dios, por su palabra, por el Espíritu Santo, por todo lo que dice la Escritura, y hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. La voluntad es la faceta de una persona donde reside la capacidad de decidir. ¿Escuchaste bien? La voluntad es la faceta de una persona donde reside la capacidad de decidir, es decir, libre albedrío. El ser humano es un agente moral, libre de escoger entre el bien y el mal, libre albedrío, libre albedrío. Te lo dio el Señor, pero te dice, más te vale que te vayas por el bien y no por el mal. Eso tienes que tenerlo en cuenta. La voluntad es la fuerza que abre y cierra todo acto de elección. La voluntad del hombre es la fuerza que abre y cierra todo acto de elección en nuestras vidas, incluyendo los pensamientos, las pasiones y las emociones. Pero te tengo una mala noticia. También abre y cierra puertas espirituales. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Dice la cita que aves de rapiña querían comer la ofrenda y que Abraham le sobrecogió el sueño y se quedó dormido y vino una gran oscuridad que cayó sobre él. ¿Sí? Expliquemos esto. Entonces dice aquí que las aves de rapiña venían y se querían comer la ofrenda. ¿Esto qué quiere decir? Que las aves de rapiña, el mundo, todo lo que enseña el mundo, todo eso, todos los conceptos del mundo, vienen y tratan de robarte tu paz, tratan de robarte la bendición de Dios, tratan de robar cuando tú ofrendas a Dios, tratan de acabar con todo eso porque saben que es una gran bendición. Entonces dice aquí que venían aves de rapiña y se querían comer la ofrenda que le estaba dando a Abraham al Señor. Pero después dice la Biblia que le sobrecogió el sueño y se quedó dormido y vino, escucha bien, una gran oscuridad cayó sobre él. Una gran oscuridad cayó sobre él. Las aves de rapiña son los pensamientos que quieren quitarte tu paz y llevarte a esclavitud y no a bendición. ¿Sí? Es lo que pasa. Dice que al pueblo de Israel le costó 400 años de esclavitud. Es ahí donde dice la palabra que cayó gran oscuridad sobre él. Porque la promesa ya estaba dada, pero también le dijo, 400 años. Ay, 400 años. No, ni tú ni yo los vivimos. No los vivimos, 400 años. Dios permite, llegaremos a los 100, pero 400, pues dime quién. Nadie, ¿verdad? Anteriormente así se vivía muchos años, pero ahorita ya no. Poco a poco el pecado nos fue quitando años y años de vida. Así como Abraham, no nos quedemos dormidos, mucho menos cuando estamos ofrendando algo al Señor. No nos quedemos dormidos cuando tú le haces una promesa a Dios, le haces una ofrenda a Dios. Es claro pensar que en el momento que ofrendamos estamos confiados en nuestra ofrenda y que va a ser aceptada. Pero tengo una pregunta, pero muchas veces no es así. Y te quiero decir algo, a veces la ofrenda no es aceptada. Y lo vemos en el pueblo de Israel, que a veces la ofrenda no es con un corazón limpio lo que estás ofreciendo a Dios. Y eso es lo que quieres. ¿Te recuerdas cómo empezamos? Diciendo que Él busca un corazón puro y una conciencia limpia y una fe sincera. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel le costó 400 años. Y tenemos que cuidar lo que ofrecemos a Dios. Eso yo lo puedo entender como evasión. Que quiere decir que la pereza, los vicios y la responsabilidad me van a apartar de Dios. Y fue lo que le pasó a uno, se quedó dormido. Dios quiere que seas humilde de corazón. Entendamos que estamos bajo la sangre de Cristo o por la sangre de Cristo. Y así como Cristo, la aflicción que vivimos hoy como en su Hijo amado, no era juicio lo que estaba sucediendo en la persona de Jesús, como tampoco es para nosotros. Simplemente hay un propósito de Dios. Escucha bien, hay un propósito de Dios en esas promesas, en esa liberación que Dios tiene para ti el día de hoy. Siempre hay un propósito. Cayó la noche y se vio una antorcha, dice, encendida que pasaba por medio de los animales. Y esto, como dije antes, es Corbán, que viene a decirnos, ven a mí.
está siendo consagrado, está siendo purificado. Él quiere que vengas santificado para darte lo mejor de su vida. ¿De quién? De Dios. Él tiene una promesa, un propósito para ti. Esa promesa es primero que seas liberado. Ya lo sabemos. Juan 3:16 lo dice, ¿sí? Entonces, vamos a ir concluyendo. Entonces, en esta parte, Dios hace un pacto con Abraham, un pacto sagrado, sempiterno, quiere decir para siempre, en donde su descendencia iba a ser bendecida por generaciones y generaciones, la cual tú y yo tenemos esa promesa porque somos coherederos por la gracia de Dios con el pueblo judío, ¿sí? Somos coherederos. Él quiere que vengas santificado a darte lo mejor. Y Dios hizo un pacto con Abraham. El propósito que tiene Dios para ti, escucha bien, el propósito que tiene Dios para ti, te hizo un llamado Dios, pero con ese llamado Él tiene un propósito para ti. Y el propósito es la plenitud de tu vida, la plenitud de tu vida. Y si no conoces la palabra plenitud es que estás completo en todos los sentidos. Estás completo en todos los sentidos. Efesios 4:3 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de Dios en tu vida. Y tienes que entenderlo. Dios, en su infinita misericordia y amor, nos dio muchas cosas. Y con esto termino. Nos dio su palabra. Nos dio su Espíritu Santo. Nos dio su reino. Nos dio su salvación. Nos dio su gloria. ¿Qué más quieres? Yo te preguntaría, ¿qué más quieres? Él te está dando en estos momentos todo lo que cualquier persona podía anhelar de un rey, de un padre, de lo que tú me quieras mencionar, que nos está dando, ¿qué? El propósito, la instrucción que todos los creyentes sean llenos del amor, que brota de un corazón limpio, una conciencia limpia y una fe sincera. Padre, te damos gracias por esto que hoy nos das. Bendecimos tu santo y poderoso nombre en ese día tan sagrado como es este Viernes Santo, en donde reconocemos la entrega de tu Hijo amado a nuestras vidas y el sacrificio que hizo por nuestras vidas y el propósito que tienes tú en cada una de nuestras vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastores, por la invitación. Gracias, iglesia. Bendiciones. Yo quiero que esto lo afirmen en sus corazones y siempre lleven ese llamado y esa promesa de Dios y esa liberación que siempre Dios nos da y nos trae, haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo absolutamente todo lo que acabas de oír. En el nombre de Jesús, bendiciones. Los saludamos desde la Iglesia Cristiana Valle Dorado, mi esposa Mari Campuzano, un servidor Javier Sánchez y mis hijos. Mil bendiciones, iglesia. Que tengan un fin de semana hermoso. Bendiciones.